Según algunas estadísticas, los cocos matan 150 personas al año, haciéndolos 15 veces más peligrosos que los tiburones. Otra estadística dice que es 5 veces más probable que mueras de camino a comprar un boleto de lotería que ganarla. Y una que me llamó un montón la atención: hay el doble de tigres en propiedad privada en los Estados Unidos que los que existen en el mundo. Y una curiosa también: Facebook tiene en sus servidores el 4% de todas las fotos tomadas en toda la historia. Bueno, estas son tan solo algunas curiosas estadísticas que se pueden leer en internet. No tengo ni idea de si son veraces, de si son falsas, de si tienen algo de razón o de verdad. Lo cierto es que nos encantan las estadísticas, nos encantan los datos, analizarlos, tener muchos datos, cuantos más mejor. Por eso la pregunta de este post, de este audio: ¿se puede medir y analizar los datos con efectividad? Hoy vamos a ver los 7 errores de la medición. Pero antes, bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de eficacia, de efectividad, de eficiencia, pero sin olvidarnos de las cosas importantes de la vida. Bueno, como decíamos al principio, nos encantan los datos, las estadísticas, nos encanta medir las cosas, categorizarlas. Y estamos de suerte en ese sentido porque vivimos en la época de la historia en donde es más fácil conseguir datos, conseguir estadísticas y analizarlos. Hay un montón de formas de hacerlo. Vivimos en la época del Big Data, ¿no? Como le suelen decir, esa gran cantidad de datos que se pueden extraer, que se pueden medir. Claro, ¿es esto efectivo? ¿Se puede analizar, se pueden medir los datos con efectividad? Vamos a ver 7 errores en la medición. En cuanto a la pregunta, de todas formas, ¿se puede medir y analizar los datos con efectividad? La respuesta obvia es depende. Depende de muchos factores. Claro, pero esta respuesta ya te la suponías y probablemente es la que te diga todo el mundo. Depende. Bueno, pues vamos a mojarnos. Me voy a mojar un poco. ¿Se pueden medir y analizar los datos con efectividad? Difícilmente. Esa es mi respuesta. Y eso no te lo vas a encontrar prácticamente en ningún sitio, porque en todo sitio lo que te dicen es sí. Tienes que analizar, tienes que mirar datos, tienes que establecer rutinas. Bueno, muy bien. Yo creo, después, por la experiencia que he tenido, y eso que me encantan tomar datos, desde pequeñito siempre he estado haciendo mis hojas de Excel y analizando datos y poniendo fórmulas y algoritmos por aquí y esto y lo otro. Y he llegado a la conclusión, después de mucho tiempo, de que es muy difícil medir y analizar datos con efectividad. Es muy difícil con el procedimiento que se está utilizando normalmente. Y voy a explicarlo por medio de 7 cosas, 7 factores que hay que tener muy en cuenta antes de tomar datos, antes de analizar. Vamos allá, vamos a verlo y después tú decides si tengo más o menos razón o no, o qué te parece. El primer punto es la gran cantidad de datos a disposición. Entonces, esto lo hace muy complicado, excepto para una gran empresa. ¿Por qué? Porque, por lógica, cuantos más datos tienes a disposición, más recursos necesitas. Decíamos antes, el Big Data. Hoy en día todo se puede digitalizar, cualquier cosa. Esto es como Matrix, los ceros y unos, 0 voltios, 5 voltios. La digitalización se puede aplicar a todo. Hoy en día un sistema de reconocimiento puede saber lo que estás diciendo, simplemente reconocimiento facial, ¿no? Simplemente por tu cara. Pueden añadir, no solamente en fotografías, sino en imágenes en movimiento, se pueden añadir cosas con una aplicación gratuita que te descargas en el móvil. Mientras tú vas hablando, te va añadiendo algo en la cara o te la transforma. Esos son datos. Se pueden digitalizar olores, colores, incluso esto del famoso CAPTCHA que muchas veces ingresamos cuando te dice un programa en internet: dinos qué significa esto para cerciorarnos de que no eres un robot. Bien, está bien si esa es la intención, pero aparte de esa intención, lo que han conseguido es que ahora mismo Google u otros sistemas sean capaces de ver una foto y saber lo que hay en la foto, porque lo ha transformado a datos y ha sido capaz de analizar esos datos. Claro, ¿qué pasa con este Big Data? Pues que es tan grande, hay tanta cantidad de datos que se pueden extraer, que eso después hay que almacenarlo, hay que guardarlo en algún disco duro, en algún sitio hay que guardarlo, y eso requiere también pues energía, requiere dinero, hay que mantenerlo, hay que tener copias de seguridad, hay que saber extraer los datos y hay que saber analizarlo, y todo esto consume una gran cantidad de recursos. Entonces esto es un problema porque a menos que seas una enorme empresa que dediques una sección de tu empresa a analítica, pues un usuario normal, una persona normal, difícilmente va a poder aprovechar todos estos recursos, porque le va a costar mucho, le va a costar más el análisis que el resultado que le va a dar, ¿no? Este es un punto. Segundo punto es el coste de oportunidad. Está muy relacionado con el anterior. Medir es muy cómodo. Tú te pones a medir,
yo qué sé, en el caso mío, tienes un blog o un podcast, tienes analíticas de todo tipo, estadísticas, todas las que quieras y más. Tú te pones a medir sentadito en el sillón con un ordenador, con una tablet, tienes un montón de aplicaciones que te hacen todo esto y es muy cómodo. Y mira, pues hoy han entrado tantas personas, o en una tienda, ¿no? Puedes medir todo lo que tú quieras. Puedes tener a tus empleados midiendo todo el día. O en una empresa, como en mi caso, yo trabajo para una empresa, pues hoy en día se utilizan muchos sistemas automáticos, programas, aplicaciones que te miden absolutamente todo. Y medir realmente es que no es difícil. Pero claro, ¿cuál es el coste de oportunidad? Es decir, todo ese tiempo y esos recursos que se consumen se podrían estar dedicando a otra cosa. Y aquí se corre un riesgo tremendo de que tú estés pasando más tiempo en medir que en hacer. Y esto es un problema. Es más, si te lo planteas, a lo mejor resulta que haciendo, aunque no midas y aunque no lo estés haciendo bien y aunque no puedas mejorar porque no estás analizando nada, pero como estás haciendo, es posible que tengas más resultados que si haces un poquito y gastas otro poco en medir. Entonces, el coste de oportunidad hay que medir el coste de oportunidad, precisamente. Hay que tener mucho cuidado con este factor. Tercer punto, el orden de los factores. En la analítica actual, la costumbre es coger datos, analizar datos y después preguntarse para qué quieres esos datos. Esto es un sinsentido. Esto es un sinsentido. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer es plantearse 3 preguntas. ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres conseguir? Segundo, ¿por qué? ¿Por qué quieres conseguir eso? Tienes que definir bien estas respuestas. Y la tercera pregunta es ¿cómo lo vas a conseguir? Una vez que estableces las respuestas a estas 3 preguntas, y no antes, es entonces cuando dices, bueno, para ver si voy a conseguir esto que quiero y cómo lo voy a conseguir, para ver si lo estoy haciendo bien, ¿qué datos necesito? Y ahora recolectas esos datos, no al revés. Porque si no es un problema tremendo, porque al final resulta que tienes tantos datos que es muy difícil encontrar justo ese dato, que a veces son 2, 3, 4 datos simplemente, que son los clave para tú decidir si lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien. Esto me recordó al tema de Sherlock Holmes. Claro, el sistema de análisis era muy distinto. Él recogía todos los datos posibles y de ahí ahora después formulaba unas hipótesis. ¿Por qué? Porque él no sabía lo que estaba buscando. Pero ese no es nuestro caso. Cuando tú te planteas qué, por qué y cómo, entonces ya sabes el dato que tienes que buscar. Y ya digo, a veces simplemente 2, 3, 4 datos son suficientes. Cuanto más datos, cuantas más preguntas te hagas, va a ser más difícil de analizarlos y de extraer conclusiones. Cuarto problema que le veo al tema de medir y analizar datos con efectividad. La privacidad. Las empresas quieren tus datos, quieren más datos. De esto hemos hablado aquí en efectividad, del tema de la privacidad y de los espías que tenemos en casa y todo esto. Claro, aquí hay un problema porque las empresas quieren más datos, la gente no quiere dar sus datos. Y de ahí, bueno, el 25 de mayo del 2018, del año en el que se está grabando este capítulo, se puso en marcha una ley que dejó a todo el mundo asustado, a todos los generadores de contenido, porque es que no puedes coger datos sin permiso de la gente. Y de ahí las multas millonarias y los problemas que ha tenido Facebook, que ha tenido Google, que ha tenido estas grandes empresas que están analizando nuestros datos sin que nosotros les hayamos dado permiso en muchos casos. ¿Dónde terminará esto? Igual resulta que al final nos terminan pagando por dar nuestros datos. Si fuese así, que es lo más lógico, no hay problema, las empresas buscarán la forma de rentabilizar, ellos no van a perder, ¿no? Pero aquí tenemos un problema, la privacidad. El quinto problema, las mediciones son muy fácilmente manipulables. Y normalmente aquí hay un sesgo que le dicen que es que tú quieres que los datos respalden lo que a ti te interesa. Incluso una empresa puede contratar a alguien para que analice los datos de tal manera que demuestre lo que la empresa quiere. Es decir, la leche pasteurizada es buena, pues venga, vamos a contratar expertos que digan que eso es así. No digo que lo sea o que no lo sea, ¿no? Sino es un ejemplo primero que se me ha venido a la cabeza. Igual, tú pones unos gráficos y los gráficos no te gustan porque no coincide con lo que tú querías o con los beneficios que tú querías, y en vez de gráfico semanal pones gráfico mensual y si no anual hasta que te coincida. Y luego aparte de esto, evidentemente hay falsificaciones, en las redes sociales hay usuarios comprados, hay granjas de datos, ¿no? Supuestamente parece ser que se han ganado elecciones en países importantísimos como Estados Unidos gracias a un montón de gente que está trabajando 24 horas al día metiendo datos falsos. Entonces, después la medición que tú hagas, ¿de qué te sirve? No te sirve absolutamente de nada. Hay un par de frases que van un poco en esta línea. Pierre Bonnard, ¿no? Un pintor francés, dijo: nuestros sentidos nos engañan o son insuficientes cuando se trata de análisis, observación y apreciación.
Por eso es muy bueno contratar una consultora externa en el caso de que haya que analizar datos. Y luego Fred Hoyle, astrofísico y escritor británico, dijo: no veo lógico rechazar datos porque parezcan increíbles. Y es lo que se suele hacer, hasta incluso si no sigues el método científico en algunas cosas, pues resulta que tú llegas a una conclusión y como te parece increíble, pues no la aceptas. Sexto punto, ya hemos visto 5, después lo resumimos. Sexto punto, resultados pasados no aseguran resultados futuros. Y esta frase, si has analizado alguna vez el tema de la bolsa, si estás metido en eso, te sonará. Los analistas tienen hoy más datos que nunca y fallan como nunca. Con lo cual eso demuestra que los análisis que se están haciendo no sirven de gran cosa. Y aun cuando acierten, aun cuando los datos sean correctos, se haya hecho un análisis bien hecho, fundamentado, después, a la hora de la verdad, tampoco vienen muy bien esos datos para mejorar. Y esto en el tema de la bolsa que decíamos es el análisis técnico, en vez de fundamental, que se basa en mirar si la empresa está yendo bien, si está haciendo las cosas bien. El análisis técnico es mirar un gráfico y decidir con ese gráfico pues el tema de rebotes, el tema, bueno, un montón de factores. Hay teorías de todo tipo, como la teoría de los fractales, ¿no? Y yo llegué a estar metido en esto sin invertir dinero, ni gané ni invertí, ¿no? Simplemente me informé muchísimo antes de meterme porque pensé que podía ser una fuente de ingresos, un tipo de trabajo, y la conclusión a la que llegué es que eso no es posible. Lo que un gráfico pasado no asegura un resultado futuro. Hay fórmulas matemáticas, hay formas de analizar que te pueden asegurar ciertas, pero tienes que trabajar un montón de horas al final, o sea que no es tan sencillo. Entonces, a lo que vamos, los análisis pasados, por mucho que tú analices, eso no te asegura que haciendo el cambio que tú creas oportuno te va a ir mejor después. Y el séptimo punto, las comparaciones y los test A/B y todo este tipo de cosas no funcionan. Y aquí de nuevo viene la teoría esta de los fractales. Es que, vamos a ver, el mundo es muy complejo. Hemos llegado a un nivel de complejidad tremendo. Cada nanosegundo, cada molécula del espacio se mueve y suceden cosas de forma diferente. Tú pones un mensaje en redes sociales con una foto y al día siguiente pones el mismo mensaje sin una foto. Y ahora tú dices, bueno, pues uno me ha ido mejor que el otro. ¿Demuestra eso que el mensaje con foto o sin foto era mejor? No, porque han sido días distintos. A lo mejor un mensaje lo ha cogido un influencer y el otro no. La hora, es que hay tantos factores. El mundo es tan complicado que por mucho que tú hagas pruebas es muy difícil. O sea, se puede conseguir, pero hay que hacerlo, hay que saberlo hacer. Tienes que ser un experto en la materia para conseguir datos y un análisis realmente concreto y que te sirva de algo. Aunque incluso pusieras tú 2 mensajes a la vez, para medir, ¿no? Poniendo este ejemplo de un tweet, por ejemplo, tú mandas un tweet a la misma vez desde 2 cuentas distintas, es que no te sirve. O sea, realmente para analizar esto hay que coger un montón de factores más y buscar otros datos en concreto. Entonces, por comparación, las comparaciones, que son la mayoría de los datos, del tipo de análisis de datos que se utiliza hoy en día, realmente tampoco es tan efectivo como nos quieren hacer creer. Bueno, todos estos son los 7 puntos que probablemente no hayas visto en otros sitios y que demuestran, creo yo, por lo menos para mí, que analizar, medir y analizar datos no es tan sencillo como parece. Primero, la gran cantidad de datos y los recursos que eso conlleva. Segundo, el coste de oportunidad. Medir es muy cómodo, pero a lo mejor resulta que te da mejores resultados hacer. Tercero, orden de los factores. Primero tienes que hacerte las preguntas y no al revés. No es cuestión de recopilar datos y a veces con 3 cosas pues es suficiente. Cuarto, la privacidad. Luego, que las mediciones son manipulables desde uno mismo y de parte de los demás. Sexto, los resultados pasados no aseguran resultados futuros. Y séptimo, las comparaciones no funcionan como nos gustaría. Entonces, ¿qué se puede hacer? Teniendo todo esto en cuenta y algunas cosas más que a lo mejor tú has llegado a conclusiones parecidas u otras cosas que hayas leído por ahí. Bueno, lo primero que tienes que hacer es, ¿se puede medir con efectividad los datos? Sí, pero para eso primero, importantísimo, antes de medir, preguntarse, hacer las 3 preguntas, ¿qué, por qué y cómo? Y después, ¿qué datos necesitas? Y analizar pocos datos. Hay un libro muy famoso que se llama Inteligencia Emocional que explicaba esto de las preguntas. Y de hecho en muchos sistemas médicos, bueno, con el tiempo probablemente la medicina va a cambiar mucho, porque tú vas a ir a un doctor de cabecera y en vez del doctor te va a atender un ordenador que tú le pones ahí una serie de respuestas en las preguntas y te dice qué fármaco tienes que tomar y ya está. Porque es lo que hacen muchos doctores realmente, ¿no? Pero aparte hay otros sistemas como en la Akinator, ¿no? Akinator, no sé cómo se pronunciará, es un jueguito que tú te metes en internet y él te va haciendo tú imaginas un personaje y este sistema con unas cuantas preguntas, a veces con muy pocas preguntas, descubren qué personaje estabas pensando tú. Es decir,
Como decía un novelista inglés, la vida es el arte de sacar conclusiones suficientes a partir de datos insuficientes. Así que esta es la idea. Primero, antes de medir, antes de hacer nada, preguntarse y después buscar los datos necesarios. Y si quieres hacer una comparación, la comparación más eficiente, más eficaz, es analizar si has mejorado. Entonces, no compares esto con lo otro, sino compara los datos que hayas encontrado con hoy, con ayer, esta semana con la semana pasada, mejor periodos largos, ¿no? Aunque depende del sector o de lo que estés midiendo. Y después, cuando hayas visto, ¿he mejorado? No, no he mejorado. Pues ahora pregúntate por qué, cuál es el problema y resuélvelo. ¿Has mejorado? Pues fantástico, pregúntate por qué has mejorado y amplía eso. Si lo estás haciendo bien por algo, te está yendo bien por algo, pues aprovecha ese efecto. De todas formas, me gustaría hablar de un sistema, muy brevemente, un sistema que supera al Big Data por la cantidad de datos que tiene. Los ordenadores actuales no pueden llegar a su altura, a su capacidad. Es gratis, totalmente gratis. Es un sistema que funciona muy rápido, casi sin que te des cuenta y consume muy pocos recursos. ¿Sabes cuál es? Tu cerebro. Y este sistema se puede ampliar con un montón de cerebros, los cerebros de los demás. Mira, para que este sistema funcione necesitas, primero, papel y lápiz, o algún sistema para escribir, da igual. Te hace las preguntas que hemos dicho antes. Y cuando tengas los datos que tú necesites, coge el teléfono, llama a tus clientes, sal a la calle, pregunta a la gente. Es curioso porque esto no lo hace nadie y esto es la clave de todo, preguntar a la gente. Tú entras en una tienda y te piden datos por aquí, por allá, entras en internet y te están robando tus datos, pero nadie te pregunta qué te ha parecido. Nadie te dice, oye, ¿qué te gusta más, el color verde o el color azul? ¿Qué tal el trato de este empleado? Pero no me vale un sistema automatizado, ni un mail, ni una encuesta. No, una persona. Una mente escuchando a otra mente. Así que mi consejo después de todo esto es, déjate de tanto medir. Hasta una gran empresa, sí, tiene que medir y hay que medir, hay que hacer mediciones, ¿no? Haciéndolo bien. Pero también hay que dedicar recursos a esto. Esto probablemente sea mucho más importante que las mediciones normales, estándar. Sal a la calle, pregunta. Conéctate con la gente, tienes el mejor sistema de análisis que puedas encontrar y por mucho que digan del Big Data y la inteligencia artificial y todo esto, nada de esto va a llegar nunca, jamás en la vida, pero ni por mucho a la capacidad que tiene un cerebro humano. Bueno, espero que te haya gustado este audio. Se puede medir y analizar los datos con efectividad, difícilmente, hay muchos problemas para hacerlo y el mejor sistema al final es el sistema de toda la vida. Utilizar nuestro recurso principal, que es nuestra inteligencia. Pues nada más por hoy. Recuerda, por favor, comentar, decir qué te ha parecido. Igual no estás de acuerdo con nada de lo que he dicho, dilo también, no pasa nada, mientras sea con respeto. Y recuerda que en efectividad.es tienes un montón de recursos más, un montón también de artículos, tienes este audio grabado, tienes el post escrito, con infografías, con vídeos, con todo lo que yo puedo recopilar por ahí y que sirva para algo, que sea de interés. Hasta que nos veamos de nuevo virtualmente, que lo pases muy bien.